Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y a comparar el cambio de la fórmula de la mousse limpiadora que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, estuve haciendo un reto donde analicé toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona, desde sus limpiadores, tónicos, serums y cremas. Y como ya sabemos, en Mercadona siempre están lanzando novedades y también cambios en sus formulaciones, así que en este vídeo vamos a conocer en profundidad y a comparar todas las diferencias de la fórmula de esta mousse limpiadora no comedogénica para que sepáis hacia qué tipo de piel va orientado ahora, si realmente han añadido o modificado algún ingrediente que haga que se adapte mejor a aquellas pieles más sensibles o si puede dar algún tipo de irritación y por supuesto que hagamos esta comparativa para ver cuál era mejor y si con esta fórmula vamos a conseguir mayores propiedades y beneficios. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabemos, en Mercadona podemos encontrar muchísimos lanzamientos, novedades, pero también cambios en sus fórmulas y es clave que veamos y conozcamos estos cambios para ver si se adaptaría bien a nuestro tipo de piel y a nuestras necesidades. Anteriormente en el canal he hecho justamente lo mismo con los cambios en la crema de día y de noche de su línea antimanchas. Os voy a dejar los dos vídeos por aquí arriba y también en la descripción por si queréis conocer en profundidad todos los cambios y que veamos qué nos pueden aportar estas nuevas fórmulas. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en esta mousse limpiadora y hacer la comparativa con la mousse que analicé cuando empecé con este reto de Mercadona para que veamos realmente qué han incluido, qué han cambiado, qué han eliminado y si realmente se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, especialmente aquellas pieles mixtas con tendencia acnéica, y si vamos a tener un plus con este cambio de fórmula. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de esta nueva mousse es que nos dice que tenemos una mousse limpiadora que también es purificante, no comedogénica y vienen indicados dos pictogramas, el pictograma del sol y de la luna. Siempre que viene indicado esto en los productos cosméticos de Mercadona implica que lo podríamos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Cuando nos vamos a la parte trasera empezamos a ver toda la información y vamos a ir comparándola con la fórmula anterior, con la mousse limpiadora antigua. Y es que en el apartado de Así actúa podemos decir que prácticamente viene incluida la misma información. Lo que nos encontramos aquí es que nos dice que nos va a ayudar a limpiar impurezas, suciedad y restos de maquillaje. Nos habla de la combinación de esta parte matificante y seborreguladora que puede aportarnos esta mousse limpiadora, haciendo que se adapte bien a aquellas personas que tengan exceso de sebo en su piel, en aquellas pieles más bien mixtas y grasas. Y es que es justo a continuación en el apartado del tipo de piel donde justamente viene indicado esto, que se adaptaría bien para aquellas pieles grasas y con tendencia acnéica. Además, también en ambos productos venía indicado justamente lo mismo con respecto al tipo de piel. A continuación nos encontramos un apartado que no aparecía en la mousse antigua, que es cuando nos resaltan el apartado de principios activos y donde nos destacan activos interesantes que van a ser fundamentales en este cosmético en concreto. Aquí nos destaca el ácido salicílico, el ácido mandélico y también el aloe vera. Cuando vayamos al listado de ingredientes y hagamos la comparativa de las dos mousses, veremos exactamente si estos activos se encontraban también en la fórmula anterior o no y qué pueden proporcionarnos de diferente con respecto a la fórmula anterior. Por último, con respecto al modo de uso, ambos modos de uso también son exactamente los mismos y tendríamos que aplicarlo con nuestra piel húmeda, hacer movimientos circulares poco a poco y retirar con agua. Así pues, ahora que ya hemos visto la información del etiquetado, que ya hemos visto que es prácticamente la misma con la pequeña diferencia de que vienen resaltados los principios activos, vamos a irnos al listado de ingredientes para conocer bien las diferencias y todo lo que nos puede proporcionar esta nueva fórmula. Y lo primero que voy a comentar es la diferencia de la cantidad de ingredientes de una mousse a esta nueva mousse. Y es que aquí podemos ver que como únicamente tenemos 19 ingredientes en total, mientras que la fórmula anterior teníamos 25. Y esto parece que no, pero va a ser bastante importante a la hora de hacer esta comparativa cuando veamos sus fórmulas. Lo que nos encontramos en esta fórmula, que sí que coincidía con la fórmula anterior, es el hecho de utilizar limpiadores suaves en nuestra piel. Pero es en el número 5 donde ya llegamos a esta primera diferencia, que es con el activo gluconolactone. Este activo pertenece a un hidroxiácido, en concreto
polihidroxiácido. Ya sabemos que los polihidroxiácidos pertenecen a la familia de los hidroxiácidos, nos ayudan a exfoliar nuestra piel, mejorar la textura, etc. Pero los polihidroxiácidos se adaptan mejor a aquellas pieles sensibles. Y de aquí nos vamos al número 8, donde encontramos el ácido salicílico, este beta-hidroxiácido por excelencia que todos conocemos, que nos ayuda especialmente con aquellas pieles con tendencia acnéica. Ya sabemos que tiene acción exfoliante, seborreguladora, que nos ayuda también a mejorar la textura, pero no solamente tenemos el ácido salicílico, sino que también tenemos un derivado del ácido salicílico en el número 14. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula anterior con respecto a este activo que es clave? Es que en la fórmula anterior no encontrábamos ácido salicílico, encontrábamos la sal del ácido salicílico. Por lo tanto, estamos viendo esta primera diferencia muy importante en cuanto a esta acción de este beta-hidroxiácido, ya que aquí la tenemos mucho más potenciada, tenemos sinergia con estos dos, además de tenerla mucho más potenciada. Por lo tanto, se podría adaptar mejor y mejorar para aquellas pieles con tendencia acnéica y que también sean grasas. A continuación del ácido salicílico encontramos en el número 9 el ácido mandélico. El ácido mandélico tampoco lo encontrábamos en la fórmula anterior, y aquí lo que nos puede proporcionar este ácido mandélico es fundamentalmente, aparte de esta exfoliación y mejorar la textura, también nos puede ayudar este alfa hidroxiácido a mejorar las marcas del acné. De aquí nos vamos a ir al número 11, donde tenemos el extracto de la aloe vera. A diferencia de la fórmula anterior, donde lo encontrábamos en el número 10 del listado de ingredientes, aquí lo tenemos en el número 11. Y este extracto de la aloe vera fundamentalmente nos va a aportar esta parte calmante, esta parte hidratante y esta parte antiinflamatoria, ideal para todas aquellas personas que tengáis pieles con acné y también tras haber estado utilizando todos estos activos exfoliantes que estaban mucho más arriba en nuestra fórmula. Y por último, algo importante a comentar de esta nueva fórmula que se diferencia también de la fórmula anterior, y es que esta nueva fórmula sí que contiene perfume, mientras que la fórmula anterior no contenía. Esto también bastante importante para todas aquellas personas que tengáis este tipo de piel mixta, grasa con tendencia acnéica, pero que también tengáis piel sensible. Mirad bien el listado de ingredientes para que no os pueda ocurrir ningún tipo de irritación, rojez, etcétera, utilizando este producto. Resaltar también que en esta fórmula no encontramos ni colorantes, ni encontramos alcohol, ni tampoco encontramos siliconas. Y bien, ya ahora que ya hemos visto todo su listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio, hacer las conclusiones finales, hacer esta última comparativa final y hablar de si realmente esta nueva fórmula es mejor que la fórmula anterior. Y es que lo primero que nos encontramos es la diferencia de precio, y es que mientras que la mousse anterior costaba 3,85 €, esta cuesta 4 €. Realmente es muy poquita la diferencia, pero el aumento de precio se debe fundamentalmente a que encontramos más activos y también los encontramos más arriba en el listado de ingredientes, estando en una mayor proporción, en una mayor concentración. Es cierto, como siempre, que no conocemos las concentraciones de los activos, pero sí que estamos viendo y encontrando muchos elementos que nos van a ayudar con esta parte exfoliante, seborreguladora, ideal para este tipo de pieles. Y teniendo esta información presente de la diferencia de precio de estos activos que hemos comentado, ¿cuáles son realmente las diferencias? ¿El enfoque de ambas mousses realmente es el mismo? ¿Puede aportarnos algo más esta nueva mousse? ¿Puede aportarnos más irritación con respecto a la fórmula anterior? ¿Realmente es mejor? Pues si hacemos memoria, en la fórmula de la mousse anterior encontrábamos como activos más importantes y más destacados esta sal del ácido salicílico que he comentado anteriormente, pero también encontrábamos el zinc PCA. La combinación de ambos nos ayudaba mucho con esta acción seborreguladora, también matificante, etc. Sin embargo, aquí encontramos una fórmula que está mucho más enfocada a la exfoliación. Encontramos el ácido salicílico, el derivado del ácido salicílico, el ácido mandélico, y también encontramos como un activo más que nos puede ayudar con esta acción seborreguladora el gluconolactone. Es decir, que aquí tenemos muchos más activos enfocados a esta acción. Por lo tanto, cuando hacemos la comparativa podemos decir que esta nueva fórmula tiende más para irse a una parte, a un objetivo más exfoliante como tal, mientras que la fórmula antigua era más equilibrante en nuestra piel. Por otro lado, en cuanto a limpiadores, es cierto que ambas fórmulas contenían limpiadores suaves, pero en la nueva fórmula incluyen más limpiadores. Por lo tanto, con la nueva fórmula vamos a tener una limpieza más en profundidad en comparación con la antigua.
Algo importante y otra diferencia a destacar es con respecto a la acción calmante, y es que mientras que la fórmula antigua tenía más elementos calmantes en nuestra piel, aquí encontramos muchos menos. Por lo tanto, para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, etcétera, es posible que aplicando este limpiador sintáis una diferencia con respecto al anterior en cuanto a sentir esta acción más calmante en vuestra piel tras haber hecho esta limpieza. Y por último, también añadir lo que he comentado, que esta nueva fórmula contiene perfume. Por lo tanto, de nuevo, para aquellas pieles más sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, tras utilizar este limpiador. Por lo tanto, podríamos decir que la mousse anterior está más enfocada en esta parte equilibrante en nuestra piel, más respetuosa con nuestra piel, tiene acción calmante, pero también nos ayudaba con esta acción seborreguladora. Sin embargo, esta nueva fórmula está más enfocada en una acción purificante, exfoliante, y además con todos estos activos que contiene, además del perfume, sí que es cierto que la principal diferencia es que aunque ambas se adaptan bien a aquellas pieles mixtas, grasas, con tendencia acnéica, es cierto que esta nueva fórmula para aquellas pieles más sensibles puede no adaptarse del todo bien. Pero por otro lado, sí que tenemos que tener en cuenta que esta fórmula es mucho más potente en cuanto a activos, en cuanto a beneficios y propiedades para mejorar nuestro acné, para mantenerlo más a raya, para tener esta acción seborreguladora, matificante, controlar el exceso de sebo. Realmente esta fórmula puede adaptarse mucho mejor a mejorar estas pieles incluso muy grasas y que tengan acné, para ayudar a mejorar así estos pequeños granitos, esta inflamación, para sentir toda esta limpieza más en profundidad y que la piel no queda con tantos brillos, etcétera. Así que sí que es cierto que en cuanto a eficacia para pieles mixtas, grasas, muy grasas y con tendencia acnéica, esta fórmula es mejor. Por otro lado, para aquellas personas que tengáis las pieles mixtas y grasas, pero que también pueda ser algo sensible, es cierto que esta fórmula nueva no se adaptaría tan bien a vuestro tipo de piel. Así pues, ¿esta nueva fórmula realmente valdría la pena? Pues lo único que puedo deciros es que en cuanto a eficacia para poder ayudarnos con acción seborreguladora, matificante, etcétera, sí. Pero la única pega y el único contra que podríamos decir es esta parte para aquellas pieles más sensibles. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya ha llegado a vuestro Mercadona este cambio de fórmula de esta mousse limpiadora no comedogénica, oil free, y contadme si la habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis notado esta diferencia? ¿Habéis notado esta limpieza mucho más en profundidad en comparación con la mousse anterior? Es cierto que ambas tienen la misma textura tipo mousse, se adaptan muy bien a aquellas pieles mixtas y grasas, pero contadme qué tal ha sido vuestra experiencia. Espero que estos vídeos con estas diferencias de formulaciones, etcétera, os pueda ser de muchísima ayuda para que cuando veáis que ha habido un cambio en un producto, ya sea de supermercado, de cualquier marca, etcétera, sepáis exactamente lo que ha cambiado y sepáis así si elegirlo o no según vuestro tipo de piel y vuestras necesidades. Así que lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí dejándome comentarios, apoyándome. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!